para adorarlo y poder centrarnos nuestra atención en la palabra del Señor, que podamos tener mucha expectativa y deseo de ser liderados, guiados, ayudados por la palabra del Señor. Dios responde a lo que clamamos. Nosotros pensamos que la obra de Dios es algo tal vez mágico, así de simple como una varita mágica, dice el profeta. La gente piensa que les pondrá la varita y listo, ya está todo. Es por la palabra de Dios el único medio, la única vía por la cual nuestras vidas son transformadas. ¿Sí? Entonces cada día tenemos la oportunidad de avanzar y dar la oportunidad a que esa transformación continúe en nuestras vidas. Dios no va a obrar por forzamiento contra la voluntad de nadie, pero cualquiera que tenga hambre y sed de justicia, dijo Jesús, bienaventurado esa persona. Y así es que, confiando en todas las bendiciones que Dios ha venido dándonos, y es glorioso reunirse alrededor de la palabra de Dios, porque somos testigos de todas las bendiciones que Dios provee a cada uno de nuestros corazones. Agradecemos a Dios por las reuniones que hemos podido tener. Eso va en nuestros corazones. Esa es una realidad que el resultado va a continuar en nuestras vidas. Y si es que Dios sea alabado por ello. Ahora vamos a continuar mirando estas verdades en la palabra del Señor. Vamos a leer aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Es cuando David es enviado a visitar a sus hermanos en el ejército, y pues se encuentra David en esta batalla, sí, allá en los días de Saúl. Leemos desde el versículo 20. Primera de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 20. Dice así: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Oyéndolo hablar Eliú, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas y sustentador de ellas, Señor, te queremos venir a decirte a ti gracias por este momento que nos estás proveyendo y por todas las cosas que día a día, Señor, provees para nuestras necesidades, no solo las nuestras, sino de toda la tierra. Por lo tanto, gracias, Señor. Ahora queremos, Señor, acercarnos reconociendo esa gran labor diaria tuya, aunque el hombre, Señor, es inconsciente de ello. Pero aquellos a los cuales por tu palabra, Señor, son abiertos sus ojos para ver esa realidad, entonces queremos decirte que estamos agradecidos, Señor, y saber que de todas las bendiciones la más grande de ellas es que nos permitas acercarnos a tu palabra en fe, Señor, juntos con nuestros hermanos. Y sabemos que al acercarnos a ella nos llenaremos de recursos, Señor, recursos ilimitados de poder para transformar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestros deseos, nuestra realidad a un mundo más alto, más glorioso, más, Señor, conforme a tu plan y a tu voluntad, donde tú has colocado al hombre, señoreador de todas las cosas. Dios Todopoderoso, con esa expectativa vamos a tomar este tiempo para centrar todo nuestro ser, nuestra atención en las verdades de tu palabra. Gracias por proveérnosla y queremos disfrutarla y también, Señor, ser tan felices con ella porque sabemos que provee, Señor, grande bendición y suple cada necesidad en la esfera de nuestro cuerpo, en la esfera de nuestro espíritu y en la esfera de nuestra alma, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Bien, vamos a mirar. Estamos centrándonos en este tema del misterio del séptimo sello y la fiesta de expiación. Son secretos que estuvieron en la Biblia, que Dios le avisó a sus profetas que en un tiempo señalado, en un tiempo determinado, Dios iba a traer a realidad su palabra. Y vemos que lo ha hecho. Por ello podemos acercarnos a estas verdades. Recuerde, es importante cuando nosotros empezamos a leer la Biblia bajo la luz y la revelación de lo que Dios ha hecho en este tiempo, de cómo ha cumplido su palabra y abierto los 7 sellos. Al leer esta escena de Samuel, es la misma de Moisés, ¿sí? Es la misma de cada tipo del séptimo ángel, porque Samuel, usted se da cuenta, vino a escena para poner fin a un sacerdocio inmoral, un sacerdocio corrupto, ciego. Esa era la edad de la Odisea. Y empezó allá en 1906 y encontramos en Apocalipsis como la llama la edad ciega, ¿sí? La edad corrupta, inmoral, así como Elí y sus hijos. Entonces Eliseo viene, el profeta viene a poner fin a eso. El profeta Samuel viene a poner fin a eso. Y no solo eso, sino que el resultado de su mensaje trae a escena este gran rey llamado David, del anonimato, de por allá, del campo, lo saca y empieza un trabajo, un proceso hasta conquistar todos los reinos de Israel, que Dios le asignó para Israel. ¿Por qué tiene que ver esto con el misterio del séptimo sello? Por esto. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 11.
Apocalipsis, capítulo 11. Leemos aquí en el versículo 14, dice, el segundo ay pasó. El segundo ay era la Segunda Guerra Mundial. Sí, pasó. Pero de aquí el tercer ay viene pronto. O la Tercera Guerra Mundial. Eso es, sí, viene. Sí, viene pronto. No dijo exactamente cuándo. Pero dice, ¿cómo conecta este tercer ay? Con el séptimo ángel tocó la trompeta. No, la fiesta de expiación. O sea, mire el resultado. Por eso le digo, el resultado, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, sí, la parte gloriosa de ello es los 144,000 reconociendo el Mesías. Pero no solo eso, también es la Virgen insensata siendo purificada. Hay un misterio triple ahí bajo ese tiempo. Y luego también la tierra es purificada en Armagedón para el milenio. Hay grandes logros, ¿sí? Hay un gran resultado. Por eso dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, sí, son voces celestiales declarando lo que sucede bajo esta séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bajo la séptima trompeta, todos los reinos, ¿sí?, que legalmente son del hombre, porque Dios entregó los reinos, el reino de toda la tierra, el reino de toda la creación, Dios lo entregó a su hijo, Adán. Adán lo perdió, ¿sí?, pero el postrer Adán, Jesucristo, ha venido a recuperar lo que Adán perdió. Y esa recuperación, ¿sí?, legal, ese logro final es bajo la séptima trompeta. Todo lo que Dios le entregó al hombre, la herencia que Dios le dio al ser humano, sí, lo perdió y quedó ahora bajo control de líder equivocado, ¿sí? Entonces el hombre y toda la creación llegaron a estar prisioneros en su entendimiento, prisioneros en su manera de verse a sí mismos, ¿sí?, prisioneros e inconscientes acerca de sus almas, el real ser. De ahí en adelante el ser humano, al estar prisionero de Satanás, solamente llega a ser consciente de su cuerpo. Jamás dejará el diablo que el ser humano se preocupe y piense en su alma, ¿sí? Solamente su cuerpo es lo único que ve, lo único que cuida, lo único que aparentemente cuida, ¿no?, lo único que aparentemente atiende, tal como en los días de Noé. La ignorancia de sus almas es aquello en lo que el ser humano cayó. Y de esa manera todos los reinos estuvieron como Satanás se presentó aquí. Mire, aquí dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora sí, este reino estará en las manos de Jesucristo. Pero miremos aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Observe el versículo 8. Cuando el diablo se encuentra con Jesucristo, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿sí? Cuando se encontró con Jesucristo le dijo, mira, todos los reinos del mundo. ¿Y sabe qué le dice? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofrece a Jesús, porque él lo tenía bajo control. Adán lo perdió, ¿sí? Una vez que el diablo lo tiene bajo control, ¿sí?, controla todos los reinos de la tierra, entonces le muestra a Jesús, mira todos los reinos, mira todas las naciones, mira todos los poderes, todos los imperios. Solamente adórame, te los entrego, ¿sí? Jesús rechazó esa adoración por causa de que Jesús sabía que un día la iba a recuperar, pero no por esa forma provista por el diablo, sino por la forma provista por Dios, ¿sí? Y eso era bajo la séptima trompeta. El diablo quería evitar el efecto de la séptima trompeta, así como el diablo quiere evitar el efecto del séptimo sello. Voy a leerle esta misma escritura en el Evangelio de San Lucas, porque aquí nos da más datos. Para que usted vea, aquí nos da más datos. Aquí dice el versículo 5, San Lucas 5, 4, San Lucas capítulo 4, versículo 5. Dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Por eso usted no se ha dado cuenta aquí en los reinos
de la tierra, la gente se va con buenos planes, buenos proyectos. Una vez que entran al poder, el diablo los unge y de ahí en adelante, ¿qué les importa a la gente? El ser humano ha sido hecho para amar a su prójimo, pero cuando es poseído por el diablo, de ahí en adelante lo único que piensa es cómo hacerle daño al prójimo, cómo favorecerse, cómo aprovecharse de su prójimo. ¿Sí? Ese es bajo el poder del diablo. Por eso cuando la gente entra bajo el liderazgo de Jesucristo, de ahí en adelante ellos viven para vivir una vida para no ser problema para el prójimo, sino ayuda. Es por causa de lo que habita dentro del ser humano. Así como el diablo toma control, ¿de qué manera controla todos los reinos de la tierra? A través de la mente de la gente. ¿Sí? Porque el diablo por sí solo no tiene poder, porque derecho legal sobre la tierra el diablo no tiene. Dios le entregó desde Génesis al ser humano. ¿Sí? Pero una vez que cayó de su entendimiento, cayó de ser consciente a lo que él es y a lo que tiene. El ser humano no es consciente de ello, ¿sí? No es consciente de ello, pero por eso cuando los discípulos lograron recuperar eso, se da cuenta que ni a la muerte lo respetaban, ¿sí? Por ejemplo, a Pablo lo apedreaban y todo, normal, le ponían la soga al cuello, lo jalaban allá, ¿sí? Si iban los hermanos, simplemente ya lo dejaban muerto. Se levantaba, ¿por qué? Porque sabía que hay un tiempo señalado para cada ser humano en la tierra y mientras ese tiempo no termine, no le creía ni a la muerte, ¿sí? Ni a la enfermedad, ni nada. Por eso Pablo dijo, el que opere en fe, dice, enfrenta y vence enfermedades, convalece de enfermedades, de todo tipo de problemas, por causa de que entiende que las cosas que nosotros pensamos que no podemos, solamente es una mentira. Cuando Jesús vino al ser humano dijo, la única manera que tú digas que no puedas es porque no creas que puedas. Porque si tú crees que puedes, al que cree que puede, todo le es posible, ¿sí? Entonces el diablo trabaja en el ser humano y le vuelve inconsciente y sin darse cuenta su fe, su confianza está desviada hacia aquello que le hace daño. Si usted le habla de vivir una vida correcta, de vivir una vida honorable, ¿no? Si usted le habla al hombre allá afuera de vivir una vida, de ser un esposo ejemplar, ¿sí? Él no cree que puede eso. ¿Sí? Si le habla a la madre, igual si le habla a un hijo de ser un hijo ejemplar como nunca se ha visto, él no cree que puede eso. Pero si usted lo dice, si le habla al hombre de adulterio, de traicionar su hogar, ahí sí no pone excusas, por causa de la unción que esté en él. Si le habla al hijo de ser un rebelde, un desobediente, ahí sí no pone excusas. Si en el colegio los amigos le proponen embriagarse o al marido le proponen malgastar su dinero que es para su hogar y todo, y embriagarse y gastarlo, ahí sí no pone excusas. Pero cuando usted le habla del lado correcto, del lado positivo, ahí sí lo ve difícil. ¿Por qué? No es porque él ha sido hecho así, sino por la unción que vive en él. La unción que solamente está enfocado en hacerse daño. Y no lo sabe, obviamente. Entonces Jesús le dice aquí, el diablo le dice aquí a Jesús en San Lucas capítulo 4, dice el versículo 5, le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. O sea, yo tengo el poder, yo tengo el control. Y recuerda, Jesús no negó que así era. ¿Sí? No negó, porque es así. Dice, y te daré esta potestad y la gloria de ellos, o sea, la gloria, el poder, el dominio, todo lo que yo tengo. Te la doy, ¿sí? Si tú me adoras. Por eso dice, porque a mí me ha sido entregada. O sea, no es que el diablo tenía derecho legal, sino se me entregó a mí eso. ¿Quién lo entregó? Adán. Adán entregó el control, porque Adán tenía el control y Adán lo entregó el control al diablo. 4000 años después Jesús viene y el diablo sigue bajo control. Pero Dios reveló que su control solo sería por 4 periodos desde los días de Daniel. Solo le dijo son 4 periodos y le mostré en una imagen a Nabucodonosor. ¿Sí? Son solo 4 imperios mundiales, no más. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el último, el imperio romano. El imperio romano políticamente no existe, físicamente, militarmente, ¿sí? Pero existe el imperio romano por la vía religiosa. Y no hay otro imperio, ese es el último, ese es el final. ¿Sí? Ese es el final. Entonces, le dice, yo te daré, le hace esa oferta a Jesús. En otras palabras, le dice a Jesús, no luches, no pagues el precio. Va a ser duro que tú recuperes todo. Hay un camino largo, hay obstáculos, porque para recuperar todo eso, a Jesús le tocaba ir a la cruz, ser torturado, ser masacrado, pagar el precio, derramar toda su sangre, morir, ir a la tumba y levantarse. Le dice, está muy difícil. Mejor hagamos algo. Póstrate, adórame, te la doy facilito. ¿Qué te parece? No te doy algo, te la entrego todo. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Jesús? Vete, Satanás. Jesús no aceptó la propuesta del enemigo. Jesús no aceptó porque así lo engañó a Adán. ¿Sí? Lo engañó que le iría bien y todo y lo estafó.
Lo estafó. Pero Jesús no, dijo, no, yo lo haré de la manera legal. Y la Biblia muestra cuál es el plan. El plan es que Dios la recuperará por ese plan de redención, ¿sí? La redimirá de regreso, ¿sí? Entonces él tenía que ser ese pariente redentor, tenía que pagar el precio que se requiere, tanto por la humanidad como por la tierra, ¿sí? Y bajo la séptima trompeta logra esto. Pero ¿cómo va a llevarse a cabo esto? Todos los secretos de cómo Dios va a cumplir su plan, de cómo Dios va a cumplir su meta, está escondido en el Antiguo Testamento, ¿sí? En forma de historias, ¿sí? En forma de historias, todo en forma de cuadros, ve usted, históricos, de personajes como que ya ha pasado, así bien escondido, ¿sí? El diablo es bien estudioso, porque usted mire, aún bajo la influencia del enemigo, el hombre lo que ha logrado hacer, ¿sí? Cosas impresionantes, el mundo de satélites, de aviones, internet y todo, ha llegado a descubrir, no ha creado nada, pero ha llegado a descubrir todo eso, ¿sí? Pero Dios escondió su palabra de tal manera que hoy día la Biblia está frente a todos, porque fue prohibida 2000 años, ¿sí? Está al alcance de todos, pero no el entendimiento de eso. ¿Por qué? Solamente eso será hecho claro al Redentor y a los redimidos. Dios se encargó que sea así, de secreto. Entonces cuando el diablo le dice eso, le dice, mira todos los reinos de la tierra, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y todavía le dice, y a quien quiero la doy. Por eso que a veces el ser humano se engaña. Y ¿sabe qué? Por ejemplo, usted se da cuenta del proceso de elecciones, ¿sí? Y la mayoría de la gente no está de acuerdo que sea 10 años, no. La mayoría, si fuera 2 años, 3 años, mejor, de presidente y todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que la gente falla y se ponen descontentos, y si dejaran ese gobierno por más años, todo sería un caos. Pero para mantener a la gente contenta y que no se den cuenta de que estas cosas están mal, entonces siempre hay ese cambio de gobierno y hay expectativa de que este que entra va a ser lo mejor. Pero el diablo dice, yo la doy a quien quiero. O sea, todo aquel que llega al poder es porque el diablo se le entregó. ¿Se da cuenta? A quien quiero la doy, dice. Y si quieres te la doy a ti. Y Jesús no dijo que eso era mentira, porque Él tiene el control de eso. Pero qué tremendo, dice que bajo la séptima trompeta las cosas cambiaron, pero no algo, completamente, ¿sí? Y le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete Satanás de mí, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo Satanás tiene control de un ser humano o de los reinos de la tierra? Satanás necesita algo. Es como que alguien necesita, para decir esto es mío, necesita una firma, necesita un contrato, algo que sea legal, ¿sí? Si no, solamente él puede tenerlo, pero en cualquier momento usted puede tener un carro, si no tiene los documentos le van a quitar la policía. Tiene que tener los documentos, pero para eso el dueño tiene que haber hecho un trato con usted, tal vez vendiéndolo, o tal vez una carta de poder, lo que sea. Ahora, la carta de poder que el diablo necesita para tener control de la tierra y para tener control de una persona es que esa persona sea un adorador falso. Es la carta, es la firma, es el documento que él necesita. Por eso le dice, mira, te la doy todo, solo adórame. Una adoración falsa, la adoración debe ser solo para Dios. Pero el diablo le propone, adórame a mí y vas a ver que todo te va bien, conmigo te va a ir bien. ¿Se da cuenta? La falsa adoración es de la que usted debe cuidarse. Si usted cuida bien que no ser un falso adorador, listo, el diablo pierde su poder, pierde el control. Entonces el requisito, sí, el documento y el poder que Satanás necesita que el hombre le entregue para controlar su vida, si una persona no se asegura de ser un verdadero adorador, entonces el diablo controla la vida de él, ¿sí? Porque para que controle los reinos de la tierra se requería falsa adoración. Si tú postrado me adoras, te la doy todo, ¿sí? Porque el diablo sabía que la adoración falsa, simplemente no hay forma de que él pierda el control. Pero cuando viene a escena la verdadera adoración, la adoración bajo el séptimo sello, la gente que llora, ¿por quién? Lloran pero de corazón por el Mesías. Cuando verdaderos adoradores aparecen en la tierra, el diablo pierde el control. Cuando aparecen verdaderos adoradores que ven la revelación del Mesías, aman al Mesías, lloran pero como por hijo unigénito, por el Mesías, simplemente el control de todas las cosas se pierde. El diablo lo pierde, ¿sí? La adoración verdadera. Por eso es que miremos aquí un punto nada más de esta realidad en la vida de David. Dios le había dado a Israel un territorio, le había señalado sus fronteras, le había dicho, yo lo doy a Abraham una herencia. Abraham lo comunicó a Isaac, Isaac lo comunicó a Jacob, Jacob lo comunicó a las 12 tribus. Vino Moisés y le dijo, esta es la tierra que Dios les ha dado, esta es la herencia. Pero se da cuenta que esa tierra que Dios le había dado a sus hijos estaba controlado por otros, estaba controlado por cananeos. Ahora vino Moisés y le dijo, luchen para liberar su tierra.
Y ellos lucharon, liberaron un poquito y se pusieron contentos, ¿sí? Hasta que llegó David. Una vez que llegó David a escena, David entendió: el plan de Dios es que lo que Él nos ha dado lo obtengamos. Y empezó la guerra. Por eso David es conocido como un varón de guerra, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? La revelación bajo el séptimo sello es lo mismo. Usted va a la Biblia y usted dice: lo que Dios me ha dado, lo que Él me ha dado, la herencia que me ha dado, la voy a recuperar. Y empieza esa batalla, ¿sí? No con el prójimo, pero con ese personaje que se apropió de sus recursos suyos, ¿sí? Recuerde eso. Entonces, cuando nosotros miramos este personaje, David, que ni bien él entra al poder, de ahí en adelante empieza la guerra. Y sometió a todos los enemigos de Israel, a tal punto que cuando vino Salomón ya no había necesidad de guerra. Todo era paz, nadie quería hacerle guerra a Salomón. ¿Por qué? Sí, David se había encargado de eso. Por eso que cuando viene la fiesta de los tabernáculos ya no hay guerra. La guerra y la batalla es bajo la fiesta de expiación, es bajo el misterio del séptimo sello. Ahí es donde hay gente que dice: lo que Dios dice que es mío, pues lo acepto, es mío. Fe le cree a Dios. Si Dios dice que Él me ha provisto una vida correcta, una vida honrada, una vida honorable, una vida ejemplar, pues lo acepto y lo busco, y si tengo que luchar por ella, voy a luchar, ¿sí? Y la voy a obtener porque Dios me la ha dado, ¿sí? Antes de eso hay gente que se resigna con un poquito nada más, ¿sí? Por eso que las religiones se apropiaron de un poquito. Muchas veces la gente ya deja de beber, de tomar, contentos con eso ya. Sí, pero bajo el séptimo sello vendrá un pueblo que no quiere un poco, que no solamente quiere una realidad de vida religiosa, quiere una liberación total en su espíritu, cuerpo y alma. Quieren la redención plena. Esa es la realidad en la que Dios está moviendo su pueblo. Dios está moviendo su pueblo. Entonces miramos aquí cómo es que David termina la guerra. Voy a leer un poquito aquí acerca de David. ¿Cómo la Biblia describe esto? Primera de Crónicas capítulo 28. Cuando David, dice Primera de Crónicas 28, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque tú eres hombre de guerra. ¿Sí? Entonces dice: tú eres un hombre de guerra. O sea, el tiempo de David, el mensaje de Samuel, que vino a traer a escena un hombre de guerra, uno que va a recuperar piénselo, porque el enemigo estaba posesionado de la tierra que le pertenecía al israelita. Entonces David dijo: quiero mi tierra, ven si puedes. Y David fue, y no había quien lo pare a David y a sus soldados. Era una batalla impresionante, porque a veces dice iban 3, 4 soldados nada más. ¿Sí? Dice uno solo enfrentaba a 800, ¿sí? Otro a 400, otro a todo un ejército. ¿Por qué? ¿Por qué ese ejército se volvió tan poderoso? ¿Por qué esa gente se volvió tan intrépida y tan invencible? Porque le creyeron a Dios, de que lo que Dios les ha dicho que es de ellos, es de ellos.
de que lo que Dios ha señalado para Israel, pues es de Israel. No le dudaron, la circunstancia era adversa. Piénselo, uno solo frente a todo un ejército, es algo que no se puede, que uno pudo haberse rendido. Pero ellos decían, Dios lo ha dicho, porque fe es estar de acuerdo con Dios. Y así es que se daban la vuelta y empezaban. Cuando venía la gente a mirar, solo encontraban, dice, alguien manchado con sangre y con una espada que no podían despegarlo de su mano. Sí, ese era el tiempo de David. Ese era el tiempo de David. ¿Por qué? Porque David fue despertado por el mensaje de Samuel y llegó a ser un hombre de guerra. Usted se da cuenta que los reinos de este mundo vienen a ser de nuestro Señor. ¿Por qué cree? Porque van a decir, bueno, Jesús, el diablo va a decir, ya me cansé de gobernar este mundo, ahora te la entrego a ti, toma, así no va a ser. Mire cómo va a ser aquí en Daniel, el profeta Daniel. El capítulo 7. Cuando Daniel ve las 4 bestias o los 4 imperios en forma de bestia, dice el verso 19, Daniel capítulo 7, versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro lado que había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. O sea, mire cómo conecta en el tiempo de esta 4ª bestia, ¿sí?, donde los que van a recibir el reino son los santos del Altísimo. Y dijo así: la 4ª bestia será un reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, porque todos los otros reinos solamente eran políticos, solamente controlaban por vía militar. Pero el 4º imperio mundial, un poco raro, ya no existe militarmente, pero controla el mundo entero y es dueño de la riqueza mundial por la vía de la religión. ¿Sí? Y eso es literalmente, cualquier hombre de negocios sabe, la riqueza del mundo lo tiene Roma, el oro del mundo lo tiene Roma. Ningún país tiene, ve usted, una potenciales económicos suficiente para él, ningún país. Por eso que antes se da cuenta que cada país en Perú era 10 soles oro, ¿sí?, el mismo dólar, no, ahora son solamente soles. ¿Por qué? Porque Roma tiene control, ningún país tiene oro, todo el oro que tienen simplemente ya no es de ellos, ¿sí? Lo único que ahora lo hace frente son los judíos, nada más. Entonces dice, este es un reino diferente, el 4º, diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Por eso que la gente mira, ¿sí?, y se da cuenta, ellos ven Estados Unidos, pero Estados Unidos solamente es el ejército de Roma, ¿sí? Ven que Estados Unidos es el malo y no sé qué, no sé cuánto, invade allá, invade acá y esto, ¿no? Nadie ve, como en los días de Jezabel, nadie sabía que era Jezabel la que tenía el control. Y la Biblia habla que es esta Jezabel otra vez. Dice el verso 10, y a los 10 cuernos significa que de este reino se levantarán 10 reyes, tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Entonces dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces dice, ¿cuáles son las palabras contra el Altísimo? ¿Sí? Piénselo. Nos damos cuenta que es la adoración de los santos, adoración a María, adoración a Pedro, adoración, todo eso va contra Dios. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. El control total, literalmente y físicamente, ahorita tiene un control y un dominio y una influencia mundial, pero total y absoluto lo tendrá justamente solamente 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el juez se sentará, esa es la fiesta de expiación, y quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, séptima trompeta, se han dado, ¿a dónde? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todo dominio le servirán y obedecerán. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué se trata cuando Dios viene, toma control? ¿De qué se trata esta fiesta de expiación o esta séptima trompeta? De que todos los reinos ahora sí van a pasar al pueblo de Dios. Ellos van a estar reinando en el milenio, pero ellos, por eso se les da la opción primero a ellos de conquistar sus propias vidas, conquistarlo de aquello con lo que han nacido, porque al nacer erradamente usted nació equipado. Cada persona, ¿sí? Y de eso no escapa nadie. Cada persona, cada hombre, cada mujer nace equipado para ser derrotado. Nace con un carácter negativo, con un deseo pervertido, con ideas, con todo lo que nace es simplemente del lado equivocado. Entonces, la palabra de Dios al encontrar al ser humano le dice: sí, te propongo reinar conmigo, pero para eso muestra que tienes un corazón de rey, conquista tu propio mundo, ¿sí? Derrota aquello con lo cual has nacido equipado. El diablo ha equipado a cada ser humano, ¿sí? Para ser una persona, ¿sí? Que hoy dice una cosa, mañana otra cosa, hoy está de ánimo, mañana está desanimado, ¿sí? Y siempre se vuelve fuerte hacia el lado equivocado. El ser humano se enoja y se enoja con pasión. El ser humano, ve usted, se llena de ira con pasión, pero cuando no se llena de ánimo y deseo para lo correcto, con pasión. Su vida cristiana, como usted se da cuenta que la gente afuera, ¿sí? Le ponen tantas ganas, si se van a los estadios, se van, hermano, con pasión, se van a la discoteca con pasión, se van a embriagarse, lo hacen con pasión. Pero déjenlo que vayan a la iglesia, ahí apenas se mueven. ¿Sí? Ahí apenas. ¿Sí? Deje que vayan un poco a servir, deja que vayan a leer la Biblia, se acabó toda su pasión. Entonces Dios encuentra al ser humano, le dice: estás equipado, el enemigo está en tu propio mundo. Si tú quieres reinar conmigo, muéstramelo. Aprende a reinar sobre tu propia vida. Deshazte de las cosas que no te edifican. Deshazte de las cosas que te jalan hacia, porque usted es las cosas que usted hace. El testimonio que usted tiene son por sus hechos que usted ha hecho. ¿Sí? A usted se le conoce por sus hechos, por sus palabras. ¿Sí? Sí, y todos nosotros tratamos de echarle la culpa como Adán a otros. De todos nuestros problemas queremos buscar culpables a veces hasta el clima le culpamos, ¿sí? Y le culpamos pues a todos, a los políticos, a todos, ¿sí? Pero la Biblia enseña una cosa, que solo tú cosechas lo que siembras, tienes nada más aquello por lo cual tú has trabajado, solamente tú eres el resultado de aquello que tú has edificado. Entonces, ¿queremos una realidad mejor? Obviamente lo podemos lograr, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aceptar esa propuesta. Cambia nuestro mundo interior, cambia nuestro mundo de nosotros, cambiará nuestro mundo afuera, ¿sí? Así son las cosas. Se da cuenta que una persona, si decide cambiar su mundo de su entendimiento, y muchos, ¿cómo lo hacen? Voy a la universidad y recibo un proceso de 5 años, de 6 años, de 8 años, y una vez que se trabaja con eso, usted sale con un título. Entonces saben que dentro de usted tiene conocimientos, muchos de médico, muchos de ingeniero. ¿Y qué le da eso? Que cuando su mundo interior ha cambiado porque usted pasó por el proceso de la universidad, ¿qué le da eso? Una vida mejor, un trabajo mejor, una ganancia mejor, porque invirtió en cambiar su entendimiento. Ahora, y eso es temporal, ¿sí? Entonces es lo mismo cuando una persona decide pasar por el proceso de educación que le dará el Espíritu Santo por la vía de su palabra. Obviamente va a haber un tiempo, va a haber un proceso. La Biblia lo llama la lluvia de enseñanza, la lluvia temprana, ¿sí? La voz de aclamación le hace pasar por, una vez que usted pasa por el proceso, entra a la lluvia tardía, entra a la lluvia de cosecha, ¿sí? Entonces entra un gran resultado. Es una propuesta. Por eso dice la Biblia que está Dios determinado que su reino, la tierra, vuelva otra vez a mano de su pueblo, a mano de sus hijos. Y Dios ha hecho un plan para lograrlo por la vía de Jesucristo. Por eso que Él dividió, nos damos cuenta que la gente testifica eso. Decimos, ¿cuánto estamos? 2019. ¿Por qué? Porque hasta Adán, hasta Noé hubo 2000. De Noé a Jesús hubo 2000. Y de Jesús para acá 2000. El mundo ha sido dividido en 3 partes, ¿sí? Porque la redención, Dios obra con numerología, ¿sí? Los 2 primeros 2000 años simplemente era Dios trayendo a escena y mostrando su plan. Pero a partir de los 3 terceros 2000 años empezó a ejecutar su plan. Vino el Mesías, ¿sí?
llevó a cabo al pagar el precio para restaurar al hombre a su propiedad y restaurar también la propiedad. ¿Sí? Y ese proceso simplemente lo va a lograr en el tercer día, porque para Dios un día es 1000 años. ¿Sí? En ese tercer proceso, en esa tercera fase, así como en el ser humano trabaja justificación, santificación y luego bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso que a los primeros 2000 años la tierra fue bautizada en agua por Noé. Eso es justificación. Los segundos 2000 años Jesucristo derramó su sangre sobre la tierra, santificación. Los terceros 2000 años, al final de los terceros 2000 años la bautiza con fuego. Y dice la Biblia, no quedará ni raíz ni rama. ¿Sí? Por eso que el fuego está preparado para ello. Los volcanes están listos para explotar. La capa de ozono simplemente está lista para también dejar la radiación ultravioleta traspasar. Y los misiles, el fuego atómico, está también listo ahí. Todo está preparado. Es inevitable el tercer ay que dice la séptima trompeta. Por eso la séptima trompeta es el tercer ay. En la séptima trompeta se logra lo mismo que se logra en el bautismo del Espíritu Santo para el ser humano. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que debe tener el creyente? Que bajo la séptima trompeta se da cuenta que estos 144,000, al entender cuánto han maltratado al Mesías, cómo lo han tratado mal, dónde te hicieron esas heridas, en la casa de mis amigos, le lloran haberle fallado, haberle tratado mal. Pero lo siguiente que dice, vamos a mostrar con hechos, ¿sí? Que ahora lo amamos, ¿sí? Y saben cuál es el plan. Empiezan a mirar cuál es el plan del Mesías, por qué razón Dios hizo ese plan, ¿sí? Y al mirar que el plan del Mesías es traer de regreso los reinos otra vez, ¿sí? Al reino correcto, entonces viene a ser ese logro bajo la séptima trompeta. Así como en los días de David fue llamado por Samuel, ¿sí? Y él pensó que todo va a ser bonito cuando se dio cuenta que tenía guerra por todo lado, ¿sí? Hasta llegar al trono. Lo siguiente empezó a mirar, lo primero, usted va a darse cuenta, cuando llegó al trono, lo primero que fue y conquistó Jerusalén. Dios había dado esa orden 400 años atrás a Moisés. Moisés lo pasó a Josué y a todos los demás. Nadie le importó conquistar Jerusalén, ¿sí? Pero cuando vino David, ese varón de guerra, entonces él empezó a hacer la guerra. ¿Para qué? Para conquistar aquello que Dios les había dado a Israel, ¿sí? Ahora, él creyó eso, él creyó que era un varón de guerra, él creyó, por eso le decían, tú peleas las batallas de Jehová. ¿Por qué? Porque el tercer ay, ¿sí? La fiesta de las trompetas, la fiesta de la séptima de expiación, la séptima trompeta, tiene que ver con Armagedón, tiene que ver con esa guerra donde el reino pasará a los santos del Altísimo. Si leemos aquí en Daniel capítulo 2, dice el versículo, Daniel capítulo 2, cuando interpreta este sueño, Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. El versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, eran los medos persas, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe las cosas, y desmenuza y quebranta todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Escucha esto, por ser parte de los pies de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como el hierro, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Por eso que usted puede ver, no podía tomar lugar las Naciones Unidas, ¿sí? Pues el Pacto Andino y todo ese grupo de naciones que hay, la Unión Europea, todo es unión. Pero hay unión. Ahí están las Naciones Unidas, dicen, pero no están unidos. Por eso son alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro. Así como el hierro no se une con el barro. O sea, dice, ¿cuándo es el fin? Cuando en el mundo estén moviéndose las alianzas humanas, ¿sí? Y tenemos la alianza más grande de todos, es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, ahí está cada país. Ahí está Cuba, ahí están los árabes, pero ¿está de acuerdo el uno con el otro? No, señor. Sí, ahora el hombre hace las cosas, ve que se necesita eso, se reúne a hablar, se reúne a discutir, pero no sabe que esa es la señal del fin, ¿sí?
Esa es la señal del fin, porque nunca antes se unían si no estaban de acuerdo. Cada uno que está de acuerdo simplemente se unía con él, pero ahora hay organizaciones donde todos deben unirse aunque no estén de acuerdo. ¿Qué es eso? Dios le dice a Daniel, cuando eso ocurre en la tierra, ese es el fin de todos los reinos del mundo. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Por eso que cuando eso pasó a la esfera religiosa, cuando eso pasó a la esfera de la iglesia, se da cuenta que antes muchas iglesias, cada uno por su lado, pero ahora el Concilio Mundial de Iglesias, no importa lo que creas, júntate. Así no crean lo mismo, tienen que estar unidos. Eso no es algo que pasa por casualidad, simplemente ya estaba profetizado, ¿sí? Antes de Jesucristo. El profeta Daniel vio esas cosas, más de 400 años antes de Cristo. Estas cosas fueron profetizadas, que el fin de todos estos reinos vendría cuando esas ganas, ese deseo y esa determinación de formar organizaciones y unirse, ¿sí? Aunque no estamos de acuerdo, y tome lugar. Vemos que está en la política, vemos que está en la esfera religiosa, ¿sí? En el mismo Perú está el CONEP, Concilio Nacional Evangélico del Perú, donde toda iglesia debe pertenecer ahí. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pero no creen lo mismo, eso no importa. Por eso dice, vuelvo a leer el versículo 43, dice, así como viste, le dije a Daniel, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Todos pertenecen a ese concilio, pero bautistas y metodistas ¿realmente están unidos? No, señor. Testigos de Jehová con mormones están unidos, no, pero todos pertenecen al mismo grupo. ¿Sí? Cuando eso ocurra, le dice a Daniel, por eso dice que es un poder diferente, raro. ¿Sí? Rusia y Estados Unidos sentados ahí, ¿están de acuerdo? No, señor. ¿Sí? Se van al Congreso, dice hay que formar una unidad para cierta votación, pero ¿están de acuerdo? Se pelean el uno con el otro. Partidos forman alianzas, pero dicen nunca se unirán el uno con el otro. ¿Sí? Siempre desconfiando el uno con el otro. Cuando eso ocurra en la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces dice, cuando eso ocurra, mire, dice el verso 44, y en los días de estos reyes, reyes en los cuales están metidos en alianzas, pero no unidos, solamente de nombre, solamente pertenecientes ahí, pero no de acuerdo con el uno con el otro. En los días de esos reyes, el Dios del cielo, escuche esto, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será conmovido. En esos días, dice el Dios del cielo, hará una obra, propondrá, dice, levantará un reino. ¿Cómo lo hará? Enviará su palabra con la propuesta. Como Jesús dijo, mire, él dijo que cuando un rey viene a hacer guerra a otro rey, ¿qué hace primero? Leamos para que usted vea cómo va a llevarse a cabo esta batalla. Jesús habló eso. Aquí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14. San Lucas capítulo 14, el versículo 31. Dice así: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera, y si puede hacer frente al que viene con 10,000, él con 10,000 o puede hacer frente al que viene con él contra 20,000? Él analiza la batalla. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Se da cuenta cómo Dios le enseñaba cómo debería ser esta guerra. ¿Sí? Primero no se declara la guerra, pero primero hay opciones de repente que pueda rendirse la persona, ¿no? Pero mire cómo Dios declaraba que debería ser esta guerra en Deuteronomio. El capítulo, Deuteronomio, el capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Dios se enseña cómo Él va a pelear esta batalla. ¿Por qué? Por eso se da cuenta que Dios lo que primero que hace, le envía el mensaje. Él envía y se encarga de que el mensaje llegue a cada persona. ¿Sí? Porque es individual en el mundo de los gentiles. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, primero dice, ¿qué harás? Le intimarás la paz.
O sea, Dios dice, mira, yo profeticé que cuando haya estas alianzas yo levantaré un reino. Entonces, pero antes de eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a enviar mensajes proponiéndote paz conmigo. No te propongo, arregla conmigo, haz paz conmigo. ¿Sí? No te quedes como mi enemigo. O sea, dice, es lo que Dios va a hacer. Enviará su mensaje para proponernos arreglar la situación con Él. ¿Sí? Antes de que Él descienda y la destruya, antes de que ese rey termine, dice, tú tienes que acercarte a una ciudad. Antes de combatirla, tienes que proponerle paz. Y si Él respondiere, acepto la paz, y te abriere, dice el camino, todo el pueblo que en ella fuere hallado será tributario y te servirá. Se les perdonará la vida. Pero si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Acabarás con ella. ¿Sí? Entonces la gente miró estos cuadros, pensaba que Dios estaba aconsejando para una guerra natural. Dios está mostrando cómo Él hará la guerra. ¿Por qué la va a quitar al diablo? ¿Sí? Los reinos de esta tierra. ¿Cuándo lo hará? Bajo la séptima trompeta, la fiesta de expiación, la revelación de Él a los judíos, a los 144,000. ¿No es lo mismo paralelo bajo el séptimo sello? Por eso queremos mirar la escena, el plan, la obra, los sucesos que van a tomar lugar bajo el misterio del séptimo sello. Es algo guardado en la Biblia, completamente secreto. Y la única manera de verlo es por los cuadros que Dios escribió en todo el Antiguo Testamento. Entonces está mostrando cómo va a llevarse esa guerra. Dice cómo la hace. Entonces Dios viene y nos hace llegar su propuesta de paz. ¿Sí? ¿Qué nos hace llegar su palabra? Dice, te propongo, tienes problemas conmigo, y le manda la lista. Dice, y le manda la lista de cómo solucionar eso. Entonces dice, muy bien, si tú quieres paz, lo primero que tendrás que hacer, y le empieza con el bautismo y así sucesivamente, y dice, llega arriba, amor divino. Empieza por fe, virtud, ciencia, te propone las condiciones de paz. Por eso dice, condiciones de paz. ¿Sí? No solamente, sí, Señor, ya estoy de tu lado, no. Pues vas a mostrar, estas son las condiciones para no acabar contigo. Porque todos los demás dicen que no quedará nada más que ceniza en la tierra. Sí, eso es inevitable. Entonces, pero antes de eso, en los días donde esté este mundo de alianzas humanas, tanto políticas como religiosas, ¿sí? En ese día el Dios del cielo, dice Daniel, levantará un reino. ¿Cómo la va a levantar? Va a enviar su mensaje. Y la gente lo va a mirar. ¿Qué es? Dios proponiéndote, haz paz conmigo, arreglemos las cosas. ¿Sí? Mire eso mismo en Isaías capítulo 1. Este plan es el mismo en toda la Biblia. Pero miremos en Isaías capítulo 1, el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otra palabra, arreglemos conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tú arreglas conmigo, estoy dispuesto a arreglar. Tus pecados fueren, pero como la grana, te propongo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora dice, si quisieres, no vas a ser forzado, ¿eh? Por eso las condiciones de paz es que tú decidas. Si quisieres y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, dice, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Dios enviándonos su mensaje. Tenemos que saber de qué se trata. Esto no es una esfera religiosa, no es vivir una religión o pertenecer a una iglesia. No, de eso no se trata ahora. ¿Sí? El tiempo pasó. Ahora se trata de entender qué es lo que Dios está haciendo. Por eso Dios le dice a Daniel, ¿sabes cuál es el plan? En los días de estos reyes, en los días de este tipo de forma de actuar, solamente por medio de alianzas humanas, no por unidad. ¿Sí? Solo una alianza, pero nunca una verdadera unidad. En esos días el Dios del cielo va a levantar un reino. ¿Cómo? Enviará su propuesta de paz. Él está mirando qué gente le interesa un poco, qué gente realmente está buscando una realidad nueva, entonces le envía su palabra. Y si la persona lo acepta, dice, yo te arreglo tu situación. ¿Sí? Pero si no quieres, simplemente en ese momento no pasa nada aparentemente. Pero ya quedas marcado del otro lado. Por eso en el resto de la Biblia hablaba como el ángel sellador viene antes de que los verdugos vengan detrás de eso. ¿Sí? Antes de que los verdugos vengan detrás de eso. Entonces cuando vuelvo yo a Daniel capítulo 2, vuelvo a leer Daniel capítulo 2, entendiendo toda esta forma que Dios estableció de esta batalla. Dice el versículo 44, ¿sí? El 43 hablaba de las alianzas humanas, pero no de unidad. El versículo 44 dice,
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Sí? Levantará un reino que no será jamás, ni será dejado a otro reino, a otro pueblo ese reino. Y desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De qué manera lo hará? De la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Por eso no es una obra humana, no es un consejo humano. ¿Sí? El mensaje tiene que venir de Dios. Por eso cualquier idea humana no basta. Ni un consejo de ningún predicador. Usted tiene que ver que está saliendo de ahí, de la palabra de Dios. Eso tiene que asegurarte. Por eso, si fue la piedra cortada, no con mano, ¿sí? No obra humana. Esa piedra, ¿sí?, hablaba de Jesucristo. De la manera que viste que la piedra fue cortada, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, todo lo que es imagen. Entonces el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Sí? En lo porvenir, en el fin del tiempo. Entonces, ¿de qué se trata este misterio? De que nosotros entendamos como David. Mire, aquí en Apocalipsis capítulo 18. En el capítulo 17 vamos a leer, para que usted vea esta misma escena en toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera y la que está sentada sobre muchas aguas. Esta es la esfera religiosa. Ven acá, te voy a mostrar la sentencia. Ahora ha llegado la hora de la ejecución de su juicio. Te voy a mostrar. Y va y le presenta a esta mujer, esta iglesia, bajo, alrededor de 7 montañas. En el capítulo 18, sigue hablando de esto. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? ¿Cuándo esto va a tomar lugar? Cuando tú veas, cuando sea público, cuando salga luz. ¿Cómo es que Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo? ¿Por qué cree que salen noticias? Ya siempre ha sucedido, pero ahora sale a lo público, sale al público. Sacerdotes violando niños, por el público. ¿Y sabe por qué tiene que ser eso? Solamente para que la gente vea a dónde pertenece. ¿Por qué ve tanta iglesia caída y predicadores caídos y con tantas cosas inmorales? Es para que la gente vea a dónde pertenece. Eso está profetizado. Que vean que en eso se ha convertido completamente, dice: guarida de todo espíritu inmundo, ave sucia y aborrecible. ¿Sí? Entonces dice: porque todas las naciones, esto es mundial, es una contaminación mundial, ha bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahí metido. Por eso yo te envío una condición de paz. Dios, en otras palabras, dice: yo voy a destruir ese sistema religioso. ¿Sí? Yo voy a hacerle guerra. Dice que me representa, pero es mentira. Dice que son de Dios, pero es una mentira. Y Dios dice: yo voy a arreglar cuentas con eso. Como decía el hermano Branham, es una difamación que la gente se ha encargado de hacerle a Dios. Por eso ese cuerno hablaba grandes cosas de blasfemia contra Dios. Dice: ¿cuál es? Es lo mismo que un muchacho dijera: ¿sabes qué? Yo me he acostado con esa muchacha y me he acostado con la de ella, empezar a difamarlas. ¿Sí? Y cuando no es así, solamente para que esa muchacha, que sí, ha estado con fulano dice, y empieza la mala fama a correr. Es lo mismo cuando alguien dice: yo pertenezco a Jesucristo, soy cristiano, cuando no lo es. Cuando solo tiene el nombre de cristiano, pero tiene un corazón, ve usted, de un pagano. ¿Sí? Entonces Dios dice: yo voy a arreglar cuentas con eso. ¿Sí? Y así es que te propongo una opción: sal de ella. Te propongo. ¿Sí? Por eso si una voz viene y clama del cielo, antes de que Dios descienda, primero Él dice: voy a enviar condiciones de paz. Con aquellos que aceptan mis condiciones de paz, Dios va a levantar un reino. ¿Sí? Si tú te rindes, aceptas mi propuesta de paz, yo de a ti te lavo, te limpio completamente, y no solo eso, te doy un reino, te doy el bien de la tierra, te doy un reino inconmovible. Esa es la escena que se desenvuelve bajo el misterio del 7º sello. Entonces dice aquí, verso 4: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no reciba de sus plagas. En otras palabras, sal para que no sigas participando ahí y los juicios te caigan. ¿Por qué? Apocalipsis 17: ahora es decidido, la sentencia ya está hecha. ¿Sí? Ahora voy a ejecutar mis juicios, pero antes de ejecutar mis juicios, la voz sale, la propuesta de paz. Dios mismo dijo: antes que le hagas guerra a un lugar, proponles la paz. ¿Sí? Proponles rendirse.
En otras palabras, Dios dice Isaías 1, ven y estemos a cuenta. De eso se trata. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata eso? Salir de ella para que no reciba sus plagas. ¿Qué más dice? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En otras palabras, el caso ya no se puede retroceder. La maldad ya no se puede retroceder. Por eso usted va a darse cuenta, hermano, ¿la gente se va a mejorar? No, cada día serán más inmorales. La inmoralidad, no, a tal punto, por eso hoy día, cuando usted ve que las leyes empiezan a favorecer a la inmoralidad, ¿sí? Y empieza a volverse tan grave, simplemente es la hora más gloriosa. ¿Por qué? Porque ya no hay marcha atrás. Porque Dios dice, ya simplemente la maldad llegó al cielo, ya no hay marcha atrás. Dios está a punto de acabar con todo eso. Pero hay una propuesta de paz antes. En medio de toda esa inmoralidad, en medio de la maldad subiendo a lo máximo, y a lo malo llamarlo bueno, ¿sí? Y a lo bueno llamarlo malo, en medio de todo eso, Dios está lanzando una propuesta. Cuando usted tiene todas las propuestas de corromper su vida, cuando usted sale, hay todo un sistema de propaganda de ser inmoral, ¿sí? Hay propuesta en todo lado de usted corromper su vida. En esa hora Dios te dice, te propongo, limpia tu vida. Señor, pero es difícil, pero es lo otro, pero es lo otro. Bien, es tu decisión. Por eso, si quisierais y oiréis. ¿Se da cuenta? Te propongo algo. Ahora depende si quieres luchar. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser fácil. Porque tiene que luchar contra toda la motivación que usted está recibiendo por el sistema de propaganda, de inmoralidad, de cosas erradas, por amistades, por amigos, por todo el sistema de propaganda. Entonces yo te propongo, dice, sal de ahí. ¿Sí? Y no es salir de un sistema físico, sal de ahí. ¿Por qué? Porque son los deseos que se encienden en usted. ¿Sí? Porque nadie le pone un revólver o una espada para ir y corromperse. Solamente es por motivación. Solamente es por estimular su ánimo hacia eso. En esa hora donde dice el pecado de Babilonia, de todo el sistema religioso está encendido, está arriba, ya llegó al cielo simplemente. Dios dice, ahora sí, yo he descendido, ahora sí voy a ejecutar mis juicios. Pero en esa hora te propongo sal de Babilonia. ¿Y qué hago? Dadle a ella como ellos ha dado. Te propongo haz guerra. ¿Qué te propone dice este sistema? Y llama normal, ¿ah? Sí, piénselo. En esa hora que al hombre le proponen ser mujer, en esa hora que a la mujer le proponen ser hombre, en esa hora que le proponen perversión, en esa hora que te proponen todo tipo de vulgaridad, todo tipo de música vulgar, todo tipo de modas vulgares, todo tipo. En esa hora yo te propongo santidad. ¿Qué te parece? Es entendimiento del plan de Dios, entendimiento de lo que Dios ha establecido. ¿Se da cuenta? Por eso es más allá de vida religiosa, iglesia. No. Dios tiene un plan. En esa hora yo te propongo esto, te propongo luchar, pelear por eso. ¿Sí? Porque Dios no te ha dado a ti. La heredad tuya no es ser un esposo derrotado, ¿sí? No es ser un padre derrotado, que sus hijos tengan un mal ejemplo en casa, que sus hijos tengan una madre que no puede controlar su carácter. Eso no es la heredad que Dios te ha dado. Dios te ha dado la heredad de ser un padre como Él. ¿Sí? Un padre que lucha por su familia, defiende su familia, no solo lo defiende del hambre natural, no solo lo defiende, ve usted, de peligros naturales, también lo defiende, ¿sí? De ese hambre, el niño desea ser inspirado, desea, ve usted, a ver a alguien victorioso, y por eso cuando ve un héroe ficticio, no importa que sea ficticio, se lo cree, porque está hambriento de mirar un ejemplo de qué seguir. El niño está todavía recién llenando sus anhelos, sus deseos, sus metas, y quiere ver a qué seguir. Y también le presentan por ahí, ¿sí?, todo tipo de fantasía, ¿sí? Entonces él se motiva con eso, y ahí está lleno detrás de los celulares, detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque está buscando a alguien que inspirar. No le encuentra en mamá, no le encuentra en papá, ¿sí? Pero se da cuenta cómo Dios en esa hora nos propone. Le propone a la madre, sé tú la heroína de tu casa. Al padre, sé tú el héroe de tus hijos. Que los hijos digan, nunca he visto afuera un padre como el mío, con un ejemplo, con un lenguaje, con una actitud, con un respeto a mi madre, con un respeto a nosotros. ¿Se da cuenta? Dios nos propone eso, pero ¿sabe? Tiene que luchar para desviar su atención. Le ponen propaganda. Usted mismo tiene la propaganda de lo correcto, no existe en el mundo afuera. Usted la tiene que crear para usted, su sistema de propaganda. Tiene que decidir qué ver, tiene que decidir qué oír, y usted empieza ve usted, seleccionar qué ver, qué oír, de acuerdo a que alimente, ve usted, ese desafío que Dios le propone de ser
una persona correcta. Por eso dice, dadle a ella como ella os ha dado, pagarle el doble según sus obras. ¿Sí? Entonces vive una vida. Si fuiste animado, ¿ve? Si fuiste animado de repente para lo errado, de repente, ¿con qué ánimo te ibas? Por eso el creyente mira y examina su mundo, su actitud. A ver, ¿con qué ánimo ibas a la licorería? Y te ibas ahí, apenas llegabas. Deme una botella de licor, mejor no, o mejor sí, mejor. ¿Así te ibas con ese ánimo? ¿Con qué ánimo te ibas? Ahora dices, pon el doble de ánimo para lo correcto. Por eso dale el doble. ¿Con qué ánimo te ibas a una fiesta? ¿Con qué ánimo te ibas a una discoteca? O sea, el ánimo que ponías para lo errado. Tú sabes, cada uno se conoce. Entonces, ¿cuál es la salida que Dios nos propone? Muestra que realmente ese mundo, renuncias a ese mundo. ¿Cómo? Poniendo. Tú sabes qué ánimo lo ponías. Si ponías 10 puntos para tu discoteca, tu fiesta o tu estadio donde ibas, ahora pon 20 para lo que Dios te propone. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el mismo Pablo escribió. De la manera que dimos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro oído, nuestro cuerpo, para lo errado, pongámoslo ahora para lo correcto. Solo que aquí en Apocalipsis nos dice, dale el doble, el doble. ¿Se da cuenta? Entonces David entendió eso. Por eso David decidió conquistar, ¿qué? Lo que Dios le había dado. Él nunca hizo guerras por allá, no, lo que Dios le había dado a Israel. ¿Sí? Él empezó a conquistar de tal manera que cuando llegó el tiempo de Salomón ya no hubo nada que hacer guerra. El reino de paz. Por eso que toda la batalla, cuando usted empieza a creerle a Dios y empieza a trabajar, cuando llega el milenio ya no hay nada que conquistar, todo está conquistado. ¿Sí? Si no, mire el engaño de la iglesia romana. Allá, si aquí no cambia tu vida, no te preocupes, en el purgatorio va a cambiar. Eso no existe. Es un engaño. La batalla la tiene que lograr aquí. Daniel vio que aquí Dios levantaría un reino inconmovible para enfrentarse, no allá después de la muerte, sino para enfrentarse aquí al mundo de esa imagen de 4 etapas. Aquí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Mire cómo trabajaba David. David le creía a Dios. ¿Sí? Cuando usted cree que el misterio bajo el 7º sello es ser un soldado a favor de lo que Dios le propone, entonces cuando un creyente toma el reto y el desafío, empieza a ir a la palabra de Dios para saber cómo Dios me propone vivir los días que me quedan. Entonces usted empieza, de repente soy un hijo, tengo mi madre y mi padre, ¿qué clase de hijo Dios me propone ser? Entonces usted va y estudia y luego empieza a luchar con las unciones. De repente usted tiene un carácter que no soporta que le den órdenes, de repente que le aconsejen. Pero ¿qué dice la Biblia? Usted empieza a luchar con esa naturaleza equivocada que el diablo colocó dentro de nosotros. ¿Sí? Porque es desde adentro el problema, no es afuera, es desde adentro. Sí, las cosas afuera pueden bombardear todo su sistema de propaganda. Sí, pero si adentro ya no tengo con qué conecte, ¿sí? Simplemente usted no va a poder soldar en el barro, ¿no es cierto? Por más que ponga la mejor máquina soldadora y los mejores electrodos, simplemente no puede soldar porque no está hecho para pegarse. Y si yo logro liberarme dentro de mí de todas las cosas que el sistema errado de corromperme, de ser inmoral, de ser cobarde para lo correcto, piénselo, de ser tibio, si yo eso completamente lo saco de mi vida, lo de afuera puede pasar por todo lado, no va a pegarse ya en usted. Si está magnetizado un imán para el hierro, ¿sí? Puede haber de repente toneladas de aluminio, pero solo hay un pedacito de hierro, ese pedacito de donde esté lo va a jalar y lo demás no. ¿Por qué? Porque está magnetizado a ello. ¿Por qué el sistema funciona afuera? Y todas las propuestas de inmoralidad y de corrupción, de que el hombre, ve usted, sea gente sin testimonio, funciona por la cosa que tenemos dentro. Entonces Dios nos propone esa batalla de cómo liberar nuestro mundo interior. ¿Cómo lo hizo David? Vuelvo a 1 Samuel. Capítulo 17. David entendía eso. Por eso dice que cuando la Biblia habla, decía el versículo 20, leamos de nuevo, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, así como Isaías le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. O sea, el papá le decía, anda, ve tus hermanos, sus hermanos eran soldados. Él era tan pequeñito que solo le mandaban pastorear nada más las ovejas.
y le dice, anda, ve a tus hermanos, llévales algo que comer, cómo estarán, porque ahí no había el internet y los medios de hoy no se sabía cómo estaban allá. ¿Sí? Dicen que hay guerra, cómo será, y habrán terminado, no sé, pero anda a ver cómo están tus hermanos, llévales algo. ¿Sí? Entonces él va. Y justamente cuando él va allá, dice, cuando llegó al campamento, dice, cuando llegó al campamento y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla y los filisteos, ejército frente a ejército, cuando llega ahí estaban los dos ejércitos. Entonces David, cuando ve que hay batalla en escena, dice, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. ¿Ah? Él entendía que era un soldado, no lo querían reclutar por su estatura, por su edad. Saúl no lo quería, pero él tenía hambre de batalla, ¿sí? Porque ya había sido ungido por Samuel, ¿sí? Cuando vio que hay batalla de por medio, dice, se metió ahí al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, he aquí, aquel paladín, aparece Goliat, se ponía en medio de dos campamentos. Él se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces, ¿qué decía Goliat? A ver, soldados israelitas, ¿para qué derramar mucha sangre? Manden un hombre que pelee conmigo y se acabó el problema. Si me gana a mí, se acabó la guerra, somos sus súbditos. Si yo lo gano, listo, simplemente vienen acá y son nuestros esclavos. ¿Sí? Manden uno. Y todo el mundo, sí, a ver, ¿a quién mandamos? Todos dice, huían, no sabían dónde esconderse. Nadie quería ir, era muerte segura. Y no solo era la muerte, sino era un miedo que la gente huía y no querían vivir en casas ya, solo eran en cuevas. ¿Sí? Al oír las palabras de este hombre, dice, y ya iban 40 días y él seguía desafiándolos. ¿Sí? A ver, manden a alguien. Y David lo oyó y empezó a mirar que cuando él hablaba y pedía uno, y miraba que todos los soldados se golpeaban entre ellos por huir. Cuando David mira esa escena, un muchachito, ¿sí? Pero fue ungido para eso. Por eso la Biblia en este cuadro nos muestra que puede que usted parezca que no es capaz, parezca que nadie le dé importancia, pero es que decide usted. Si usted le cree a Dios, porque David le creyó a Dios, Dios vino y le dijo, dice el Señor que tú vas a reinar, tú vas a liderar a mi pueblo a la victoria. ¿Qué? Yo sí, me gusta eso, y lo creyó. Todos dijeron, pero si este es un pequeño, ¿qué rey va a ser? Porque sabe que es fe, está de acuerdo con Dios, creerle a Dios. Si Dios dice algo, estoy de acuerdo con Él. Si Dios dice que haga frente y decida correr una carrera por ser un hombre de bien, una mujer de bien, decide usted hacerlo. Entonces dice, cuando eso ocurrió y habló, dice las palabras, dice el verso 24, miren, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ni también se veían que salía Goliat y hablaba. Todos los soldados, hermanos, se desaparecía el campamento de la batalla. ¿Sí? Era un miedo impresionante. ¿Sí? Y cada uno dice de ellos decía, ¿no habéis visto aquel hombre? Y empezaban a hablar. ¿Has oído lo que ha dicho hoy día? ¿Lo has visto cómo ha salido? Mira cuánto mide. Y todos hablaban de eso. Y David dijo, ¿y qué le darán al que acabe con ese? ¿Sí? Dice que su familia nunca paga tributos. Y las ofertas eran grandes. Por más que grandes eran las ofertas, nadie quería pelear. Y David dijo, ¿qué tanto van a darle? Preguntó a otro y a otro y empezó a decir, ¿qué se ha creído ese incircunciso? ¿Sí? Ese es nada, yo voy a acabar con él. Y hablaba hasta que le dijeron, hay un muchacho, dice que Goliat no vale nada. ¿Qué? Sí, dice que Goliat es simplemente nada, es un simple incircunciso. Y todos estaban sorprendidos hasta que Saúl lo mandó llamar el rey, dice. Observe. Dice el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Saúl dijo, espera, vayan, busquen a ese muchacho. ¿Cómo está hablando eso? ¿Sí? ¿Por qué no se calla? Nos va a hacer que nos maten. Sí, pero no se cállate, y no se callaba. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque él entendía. Es igual cuando usted entiende, se acabó mi vida derrotada. Usted empieza a hablar de eso. Y ahora en adelante voy a hacer lo que Dios dice que sea. Voy a investigar cómo Dios dice que le debo vivir. ¿Ves a hablar eso? Le voy a decir, cállate, después hoy día estás animado, mañana vas a estar. No, Señor, es un carácter decidido a operar lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué sucede? Lo hizo venir.
Y dijo David a Saúl, mire, cuando llegan, porque Saúl pensaba, hay alguien en medio del campamento, pensaba que era un soldado, hagan venir ese soldado. Y cuando David llega, la Biblia dice que nadie habló, todos se quedaron ahí en silencio. Llegó un pequeñito. El rey todito se quedaron. Más bien David es el que habla. David dice, no desmaye el corazón de ninguno. Los vio así. Todos estaban, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese soldado? Todos estaban esperándolo ahí. Ahorita ya lo traen, ya traen el soldado. Todos los generales reunidos. A ver, este hombre no lo hemos visto. ¿Qué ha de ser? Pues no, bien vestido todo. Cuando llegó, ¿dónde está el soldado? No traigan niños. No, es que este es el que está hablando. Todos dice que casi se querían desmayar. Ya todos, al menos estaban medios encendidos. Si hay alguien que dice que va al reto, hay que verlo, hay que conocerlo. Cuando vieron el niño, se querían desmayar. ¿Y sabe qué le dice David? No desmaya el corazón de ninguno. A causa de este, le dice, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Parece una historia, y muchos lo conocen, pero sabe, hay secretos ahí. La Biblia ahí está mostrando cómo va a decidir verse aquel que Dios le confía su palabra. Es como usted decide verse. Si decide verse cobarde y decir que usted no puede, no podrá. Pero David decidió no verse cobarde. David decidió no verse derrotado. David decidió no tener miedo. David decidió no seguir el ejemplo de los miedosos. David decidió no seguir el ejemplo de los cobardes, el ejemplo de los derrotados. Nadie lo apoyaba, nadie lo aplaudía, ni su propia familia. Aquí en el verso 28 dice que sus hermanos al oírlo hablar lo reprendieron. La gente está esperando, pastor, tengo problemas, no sé, me miraron mal. No, esos no son los soldados. Aquí a David, piénselo, armaban una fiesta o algo importante, lo botaban a David que se vaya afuera. Ni su madre ni su padre creían en él, ni sus hermanos, nadie. Pero es una decisión. David sabía, si Dios me dio su palabra, ¿sí? Yo no creo que Dios le haya dado su palabra a un cobarde. Yo no creo que Dios le haya dado su palabra a uno que va a ser derrotado. Yo no creo que Dios le haya dado su palabra a un fracasado. Yo creo que Dios le ha dado su palabra a uno que no puede ser vencido. Él creía a Dios. Por eso cuando usted mira en esa hora, sal de Babilonia en un día. Por eso Dios mismo ha soltado el infierno. Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. ¿Sí? Él mismo entregó la llave del pozo del abismo, que salga el infierno afuera. ¿Para qué? Para que lance lo mejor de su propaganda, lo mejor de toda su inmundicia afuera. ¿Sí? Porque en esa hora donde la gente lo ve muy difícil, ser real, ser fiel, ser una persona, un hombre de bien, ser un trabajador como ninguno, ve usted un esposo como ninguno, una esposa, un joven, ser una excelente persona. En esa hora de tanta propuesta negativa, ¿sí? Dios propone eso. En esta hora, ¿qué hora era? Donde no había ni un valiente en Israel. Desde el rey en adelante respetaban al enemigo. En esta hora donde todos respetan la inmoralidad. Sí, en esta hora donde dicen que somos carne, pues somos carne. Sí, Dios es Dios, nosotros somos carne. En esa hora Dios envía su palabra. David recibe la palabra de Dios. No tenía la edad para ello. No tenía el cuerpo, la talla. Porque dice, Saúl buscó por toda la tierra los soldados que él consideraba capaces. ¿Sí? David quedó fuera. Ni siquiera la familia lo llamaba para sus reuniones importantes. En esa hora difícil, ¿sí? En esa hora donde valientes en Israel no existía. En esa hora donde no tenía un buen ejemplo. No tenía un ánimo en casa. Pero en esa hora, ¿cuál era su ánimo? Dice la Biblia. Salmos 1 dice que él de día y de noche leía la palabra de Dios. De día y de noche leía la palabra de Dios. Y cuando usted se encuentra y tiene compañerismo con Dios, Dios no le tiene miedo a nada. ¿Por qué David no le tenía miedo? ¿Cuál era su secreto? Lea Salmos 1. Dice, el hombre bienaventurado es el que de día y de noche medita en la ley de Jehová. ¿Sí? Él reveló su secreto. Por eso en esa hora se da cuenta. ¿Qué hace el joven? Usted le dice a veces a alguien, oye, ¿por qué te portas así? ¿Y por qué me dicen a mí como al otro no lo dicen? Mirando a un derrotado, mirando a otro fracasado, mirando un mal ejemplo. Entonces uno dice, pero fulano lo hizo. ¿Y qué? Yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? En esa hora David decidió no mirar un mal ejemplo. Decidió no mirar derrotas, aunque estaban delante de él. Pero ¿por qué no le afectaban? Si delante de él todos huían, delante de él todos temblaban,
Delante de él, ve usted, todos estaban asustados. ¿Por qué él no decidió? Porque dentro de él había sacado toda la cobardía, lo había botado fuera, lo había botado todo el miedo. Usted tiene que decidir votar lo que no le sirve. El miedo no le sirve, la cobardía no le sirve, el negativismo no le sirve, las dudas no le sirve, ¿sí? El mal deseo y toda cosa errada no le sirve. Él decidió votar eso, ya no tenía efecto. Por más que Goliat se presentaba, en todos tenía efecto, menos en David. David lo miraba y decía: ¿qué se ha creído este muchachito? ¿Cómo desafía al ejército de Dios? Voy a acabar contigo. Pero no podía ir, tenía que ser autorizado por Saúl, tenía que ser autorizado por el rey. Y él ni siquiera era un soldado, ¿sí? Y va, y cuando el rey está asustado, lo llaman y el rey está asustado ahí dice: no desmaye el corazón de ninguno. A causa de dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. Y Saúl dice: no podrás tú ir contra este filisteo, no puedes, tú no puedes. Tú no puedes ir a pelear con él porque tú eres un muchacho. Oye, entiende que tú no puedes. Piénselo, todo el mundo le dice así. Usted se junta con amigos que le dan la razón en su derrota. Con amigos dice: hermano, te comprendo, somos hombres, fallamos. Sí, pero así hay que seguir luchando. ¿Se da cuenta? Saúl era uno de esos. Tú no puedes. Es normal que seas cobarde, es normal que no puedas, porque eres muchacho y los muchachos no pueden ser vencedores, los muchachos no pueden ser ganadores, los muchachos no pueden pelear y vencer, y tú eres un muchacho. Eso estaba en la mente de Saúl, eso estaba en la mente de todos los soldados, y eso está en la mente de la gente hoy. Sí, y eso está en nuestra mente, que nos dice que no podemos. Por eso que somos pesimistas, somos conformistas, no tenemos hambre y sed del logro, no trabajamos por resultados. Por eso que no estamos comiendo la palabra de Dios, porque creemos que no podemos. El diablo nos ha metido eso, que no podemos ser cristianos, que no podemos ser verdaderos creyentes. Nos convence que somos uno más del mundo religioso. Pero David no se comió ese cuento. Por más que Saúl le dijo: oh, el rey, el más poderoso, así venga el presidente y le diga que usted no puede ser cristiano, usted diga: la Biblia dice que yo puedo. Y si Dios dice, yo acepto el reto, yo acepto el desafío. El séptimo sello es un secreto que decida nunca oír algo negativo, nunca ver algo negativo. Decida creerle a Dios. Si Dios ha dicho que usted puede, piénselo. Dios no se equivoca, Dios no malgasta su tiempo dando su palabra. Él mismo dijo una clave aquí en la tierra. Él dijo, les digo algo, dijo: nunca el pan lo daré a los perros, ni las perlas lo daré a los cerdos. Y su palabra es más que una perla, su palabra es más que el oro, su palabra es más que pan. Y si Él me ha dado su palabra, yo no soy ese cerdo que tiene que revolcarse en todo basurero, en todo lodo sucio. No ese perro que vomita, dice: no lo voy a hacer, y mañana lo hace. ¿Sí? Mira, le dice a su esposa: te fallé, pero yo nunca lo voy a hacer. Y otra vez lo hace. No, un perro vomita y lo vuelve a comer su vómito. ¿Sí? Un creyente dice: sí, Señor, te sirvo. Y más adelante arruina su testimonio. Por eso dice: tipificó con un perro lo vomita y después lo come otra vez. ¿Sí? Y Jesús dijo: no daré a cerdos ni daré a los perros. ¿Por qué? ¿Qué es un perro? En otras palabras, una persona que se llama cristiano y luego simplemente otra vez vuelve a comer lo que ha vomitado. Un cerdo, ¿usted cree que va a decir, se va a sentir feliz con las perlas? Para él da igual que sea perla, igual que sea piedra. Él no sabe valorar nada. Entonces Dios dijo: yo nunca daré grandes secretos a gente que no lo sabe valorar. Pero si le encontró a usted, porque dentro de usted tiene esa capacidad. Si Dios le dio a usted su palabra, porque dentro de usted tiene los requisitos, dentro de usted tiene los potenciales, dentro de usted tiene todo el equipo para ser creyente en esta hora. Dios no se equivoca, nunca Él se equivocó. Él descendió, ve usted, se encontró con Moisés. Moisés pensaba que no podía y luego descubrió que sí. Se encontró con Saulo, pensaba que no y luego se descubrió que sí. Se encontró con Pedro, se encontró con Gedeón, dijo que no podía y luego descubrió que sí podía. ¿Sí? Si se encontró con usted, la única cosa es que usted decida. Tenemos cosas a su favor. No lo tenía David, nada tenía a su favor. No había un buen ejemplo. Lo mismo fue con Josías, ni su padre, nada era un buen ejemplo. Pero cuando se unieron con la palabra de Dios, oh hermano, hicieron historia. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta el ministerio de Samuel teniendo efecto en David, ¿qué entendió David? Estoy aquí para pelear y vencer, estoy aquí para luchar y para vencer. Cada enemigo yo lo voy a derrotar, voy a ayudar a Israel para su victoria. ¿Sí? Es una decisión que él tomó de ser un vencedor. ¿Qué le dice Saúl? Tú no podrás ir para pelear contra él, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Piénselo, ¿no es eso lo que piensan los predicadores?
¿Sí? No, pues nuestros jóvenes, pobrecitos. No, los jóvenes del mundo sí son bien vivos, ¿eh? Pero nuestros jóvenes son así, pobrecitos, ¿eh? Así pensaba Saúl. Dice, tú no, tú eres muchacho. Pero ellos sí, desde su juventud son poderosos. Nosotros somos cobardes. ¿Sí? Pero en el tiempo del fin, dice el Dios del cielo, levantará ¿qué? Un ejército. Levantará un reino. Y dice, ¿qué será? Inconmovible. ¿Qué era? Como David. ¿Podían mover a David? Saúl no lo podía mover. Sus hermanos no lo podían mover. El Goliat nadie lo podía mover. Él estaba convencido que está en la tierra para ganar, que está en la tierra para luchar y vencer. Está en la tierra para no ser derrotado. Aleluya. El reino de Dios es levantado en el corazón del creyente. ¿Sí? Dios levantó un reino en su corazón. Es una convicción. David no esperó que otro lo anime. Él decidió animarse. Tú no puedes. ¿Sí? Él es guerrero. Tú no puedes. ¿Sabes qué respondió David? David respondió a Saúl. Mira, dice, te voy a decir algo, Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, venía. Un león, un oso, le dice, venía. Yo salía tras ese oso, tras ese león. ¿Sabes qué? Lo hería y de su boca lo sacaba, dice la oveja. Y si ese oso, ese león se levantaba contra mí, dice, yo me lanzaba, lo ponía la mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Saúl, tú te equivocas conmigo. ¿Tú qué crees? ¿Que estoy hablando así nada más palabras irresponsables? Mi vida es diariamente una victoria. Cada día yo decido. A mí me confiaron un poco de ovejitas. Mi padre me dijo, pastorea ovejas. ¿Sabes qué decidí? No perder una sola oveja. ¿Sí? Vino el oso. Yo no creo que me pueda ganar el oso. Vino el león. Yo no creo que el león me pueda ganar. ¿Sabe por qué? Porque a mí me encontró el profeta Samuel. Él me dio su palabra. Por lo tanto, yo no creo que el profeta haya encontrado un cobarde. Yo no creo que la creación sea más grande que el creador. El creador tiene una obra conmigo. Y el oso tiene que sujetarse. El oso tiene que ser derrotado. Derroté un oso, derroté un león. ¿Y sabes qué le dice? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que este hombre tiene más fuerza que el león? ¿Tú crees que este hombre tiene más fuerza que el oso? No, que mira a su gente. No. Es un incircunciso. Dios no tiene pacto con ellos, hermano. La gente dice, hermano, la tentación es fuerte. ¿Tú qué crees que es más grande que Dios la tentación? ¿Tú qué crees que cualquier propuesta para arruinar tu vida es más grande? No, dijo, este no es más que un león, este no es más. Hermano, que hasta que al final lo convenció al rey y lo dejaron ir a la guerra. Todos dicen, no querían ni mirar. Cuando de pronto regresaba, que apenas ya se caía con la cabeza de Goliat. Salieron todos de sus cuevas y ningún filisteo pudo ya querer pelear. Se asustaron. ¿Se da cuenta? Eso no es un cuadro histórico, la gente lo mira como historia. Pero nosotros damos cuenta que Dios escondió el misterio del séptimo sello para gente que entienda que Dios los llamó para ser soldados. Dios los llamó para ser vencedores, Dios los llamó para ser ganadores. Pero ¿cómo van a lograrlo? Ellos mismos tienen que decidir qué hablar de sí mismos, decidir qué pensar de sí mismos, decidir si Dios los llamó para ser un montón de religiosos, si Dios les llamó para ser un montón de gente con mal ejemplo, con mal testimonio, que se suma al montón, ve usted, de la inmundicia que se manchó el evangelio. O deciden marcar la diferencia. Es una decisión de cómo nosotros mirar la palabra de Dios. Lo creemos, entonces decidimos enfrentarnos. No es a la gente afuera, su lucha no es contra carne y sangre. Su lucha es contra ese carácter que no puede controlar, contra esa ira, contra esa soberbia, contra esa lascivia, contra los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, con la cual nacimos. Nacimos equipados para ser derrotados. Pero usted se cansa y dice, yo no seré derrotado. Entonces necesito deshacerme de ese equipo de derrota y llenarme de un equipo que me dará la victoria. Para eso Dios envió su palabra. Qué grandes propuestas de la Biblia. ¿Se da cuenta? Disponibles para cada uno de nosotros en esta hora. ¿Sí? Bueno, continuamos otro día y llegamos al mensaje, pero ya está tarde, ¿no es cierto? Estamos sobre la hora. Pero capte este secreto. Así como David, usted va a encontrarse el mismo sistema de propaganda. ¿Sí? Por eso es el canto. ¿Cuál es el sistema de propaganda? Buscar sembrar miedo sobre usted. ¿Cómo eran los días de los 10 espías? Sembrar el miedo. ¿Sí? Sembrar el miedo. Y todos sembraban el miedo y la gente lloraba.
Igual en los días de Saúl, ¿sí? Saúl y su ejército, todos aceptaron el miedo que el diablo les proponía. ¿Sí? Es cuestión, usted no es forzado a ello, es lo que usted acepta. Pero cuando se encuentra con la palabra de Dios, decide aceptar la valentía, aceptar, ve usted, el desafío que Dios coloca en su corazón. Él no aceptó el miedo, no aceptó la propuesta del enemigo. Decidió quitar el oprobio del pueblo. No es justo el pueblo de Dios derrotado. Piénselo, ¿de qué habla la gente? Hermanos, mira cómo está la corrupción, mira el sodomismo, mira la inmoralidad, mira eso. ¿Y qué? Eso va a crecer. La cosa es qué dices de ti. Tú es el problema. ¿Qué dices de ti? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como víctima de eso o te ves como un ganador, un vencedor? Que esos ataques no te hacen nada. ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees? Dios llamó en este mundo de tanta incredulidad, de tanto negativismo, Dios llamó a David y leyó su palabra. También en este día de la Odisea, de guarida de Babilonia, guarida de todo espíritu inmundo, avesusa y aborrecible, Dios le llamó a usted y le ha dado su palabra. Es importante mirar lo que Dios nos aconseja, como Dios nos propone mirar esta realidad. Dice, en los días de esas uniones falsas, de ese falso compañerismo, Dios del cielo, el Dios del cielo levantará un reino inconmovible. ¿Cómo lo hará? Así como llamó a David. David es un secreto, un misterio de cómo Dios ha decidido operar con usted. Dios le da su palabra, pero la decisión de cómo verse lo tiene usted. Si usted decide verse como Dios dice o verse como piensa o como le han dicho. Porque David pudo tomar lo que su madre decía de él, pudo tomar lo que su padre decía de él, pudo tomar lo que sus hermanos decían de él, pudo tomar lo que Saúl decía de él, pudo tomar lo que los soldados decían de él, pudo tomar lo que Goliat decía de él. David decidió tomar lo que Dios decía de él. ¡Aleluya! ¿Fue derrotado? No, Señor. Y eso fue la profecía, eso fue nada más el tipo, el símbolo, la realidad. Dios le propone a usted en esta hora. Pero ¿qué sucede? Se requiere un trabajo de sacar de nosotros aquello que nos ancla con la derrota y llenarnos de una realidad, de un equipo que nos anclará hacia la victoria. Para eso Dios envió su palabra. Tome el librito abierto y cómelo. Así es que paramos ahí. Dios lo bendiga grandemente a cada uno de los hermanos presentes y también ahí en la transmisión. Que la gracia de Dios sea con cada uno de los hermanos. Vamos a orar. Bueno, pasó el tiempo rápido. Dios Todopoderoso, queremos, Señor, pues decirte cuán buena es tu palabra, cuán gloriosa, cuán exactos y precisos son los cuadros proféticos que tú has dejado en ella, Señor, que pueden iluminar nuestro entendimiento, pueden despertar, Señor, la realidad por la cual, Señor, estamos aquí en nuestra jornada terrestre. Tu propósito, Señor, de que nuestra jornada no termine aquí al terminar, Señor, el tiempo en este cuerpo, sino que nuestra jornada continúe hacia eternidad. Tu plan glorioso, Señor, pero la vía por la cual podemos acceder a ella nos has dado tu palabra. Has enviado en esta hora tu palabra. No nos has enviado religión, no nos has enviado iglesias, ni predicadores, nos has enviado tu palabra, Señor. Y juntos, en este compañerismo alrededor de ella, tu palabra, podemos, Señor, prestar atención y trabajar y aferrarnos de ella como se aferró Jacob al ángel, porque sabía que era la hora determinante, era el tiempo determinante. Entonces fue librada su alma. Sí, Señor, es nuestro mundo interior, nuestra alma la que necesita ser libre de aquello con lo cual hemos sido equipados, con preocupaciones, con resentimientos, con dudas, miedos, temores, todo ese tipo que inunda nuestro mundo de tinieblas y del lado oscuro, del lado negativo. Y todavía, Señor, buscando culpables y excusas. Pero tu palabra, Señor, que es la luz, ha venido, Señor, a iluminar nuestro mundo. Y de esa manera podemos trabajar para dejar, Señor, en nuestro ser aquello que a ti te da la bienvenida, que nos da compañerismo contigo, Señor, con la luz, nos da compañerismo con la vida, nos da compañerismo con la fe, con la fuerza, con la victoria. Y de esa manera, Señor, nuestro lenguaje y nuestras acciones reflejarán lo que tenemos por dentro, con lo que caminamos en nuestro mundo interior. Gracias por tu palabra, gracias por la fe y la expectativa de cada creyente aquí presente y también en cada país en la transmisión, Señor. Gracias por su fe y su expectativa en tu palabra. La propuesta, Señor, es para cada uno de nosotros, es de una manera individual. Todos tenemos la misma opción. Solo ayúdanos, Señor, a aprovechar día a día, hora a hora, Señor, la oportunidad que nos das para liberarnos, Señor, de todo lo que contiene Babilonia y llenarnos, Señor,
de todo lo que es la nueva Jerusalén, la cual tú, Señor, has decidido edificar. Y que de eso nuestro corazón se llene, de tu provisión, Señor. Y de esa manera ni el tiempo podrá afectarnos. De esa manera, Señor, podremos nosotros presentarnos ante ti y realmente, Señor, ser bienvenidos. Es bajo tus condiciones, no las nuestras, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a conocer tus condiciones por la vía de tu palabra y darnos la fuerza y la fe para aceptarla y deleitarnos de que nos hayas dado la oportunidad, Señor, de caminar esta propuesta que nos haces y decidir lograr lo que tú nos has propuesto, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ello nos encomendamos. Gracias por este momento. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga a todos.